Hola, soy Mónica y esto es Mil libros y una vida. Antes de comenzar, dar las gracias a los nuevos suscriptores, que seáis todos muy bienvenidos, que os lo paséis bien en este pequeño rinconcito del Atlántico. Vamos a empezar ya con los WhatsApp, que os debo el de septiembre y el de octubre, y los voy a dividir en varias partes. Aún no sé muy bien cuántas partes lo voy a hacer. Quiero hacer WhatsApp de 5 libros. Porque no quiero hacer estos vídeos muy extensos para que no se hagan aburridos y tediosos. En el último WhatsApp de septiembre y octubre, el que ya finalice esa tanda, voy a añadir los cuentos que me faltaban, que os recuerdo que eran 3 cuentos para terminar el libro de M.R. James, y así os puedo reseñar el libro completo y os puedo decir qué cuentos son los mejores y cuál es el más flojito, y aparte el cuento del Orla. Como siempre, os pondré por aquí la portadita del libro, os comentaré si son de lecturas compartidas o no, si es así, de qué grupo son. Bueno, antes de comenzar tengo que deciros que septiembre fue un mes bastante flojito a nivel lecturil, porque os recuerdo pues que me fui de viaje, estuve primero en casa de mi suegra y después fuimos a visitar Oviedo. Entonces, claro, si vas a visitar Oviedo, pues no te pones a leer, porque por las mañanas vas a visitar cosas, por la tarde vas a visitar cosas, y cuando llega por la noche, pues lo único que tienes ganas es de dormir y no te apetece mucho leer. Entonces, septiembre fue un poquito flojito, pero aún así tuve lecturas bastante interesantes. La primera lectura que realicé fue esta, La casa al final de Neil Street, de Catriona Ward. Esta lectura fue a través de una lectura compartida del grupo Medianoche. Y bueno, ¿qué deciros de este libro? Yo este libro lo empecé con muchas ganas. Tenía las expectativas altísimas, pero también es verdad que yo iba con un poquito de miedo. Porque os recuerdo que yo de esta autora había leído La Bahía del no sé qué, que sabéis que tengo un problema con los nombres, os lo pondré por aquí. Y ese libro a mí no me gustó demasiado. Sí reconocí que la primera parte de ese libro a mí me impresionó porque estaba muy bien escrito, pero justo de la mitad hacia el final la historia se volvió bastante infumable. Entonces yo iba con un poquito de miedo, aunque me habían hablado muy bien pues de este libro. Entonces fui con las expectativas altísimas. Y eso creo que es un error, ir siempre con expectativas altas. Porque si después no te gusta, pues te desinflas un poco. Y es lo que me pasó pues con este libro. Si es verdad que está muy bien escrito, si es verdad que te mantiene bastante enganchado, pero creo que esta autora no es para mí. Creo que tiene unas historias que son demasiado fantasiosas para mi gusto. Creo que rebusca demasiado y quiere hacer como tan explosivo esos finales que a mi gusto se desinflan un montón. Claro, yo empecé a leer este libro con este grupo, de hecho fue la primera lectura que realicé con ellos, porque cuando yo entré en este grupo ellos estaban leyendo Otra vuelta de tuerca, que yo acababa de terminar hacía poco, o relativamente poco, en el club de lectura de Fer. Entonces, claro, yo solo comenté al final, yo dejé que ellos lo leyeran y yo les puse mis impresiones finales de Otra vuelta de tuerca. Entonces, yo me estrené en este grupo pues con esta lectura y entré un poco con un poco de temor, con un poco de miedo. ¿Por qué? Porque, a ver, era nueva, no conocía a la gente y vi que eran bastante tolerantes con opiniones un poco hate. A ver, no es que yo sea aquí la hate mundial, pero sí es verdad que cuando a mí un libro me chirría, pues lo comento, porque si no lo puedo comentar, pues como que me reconcome por dentro. Entonces, claro, yo cuando empecé a comentar el libro, lo primero que dije fue, el libro es muy raro, porque es verdad que la historia es muy rara. Y claro, al ser tan rara,
Yo no sabía muy bien por dónde iba a ir la historia. Yo no quiero hacer spoiler de este libro porque creo que lo mínimo que diga puedo fastidiaros esta historia. Entonces es mejor que no sepáis mucho de lo que va, simplemente pinceladita. Claro, aquí me encuentro con un montón de personajes. Lo primero, una niña que desaparece. Después, un señor medio random que vive ahí en una casa muy extraña. Y claro, a mí que un gato hablara. Ese señor también medio raro. Y después, por otro lado, la desaparición de esa muchacha, de esa niña, pues era como un cóctel un poco extraño. Entonces, la primera parte a mí me pareció un libro raro, muy raro. ¿Qué pasó? Que claro, teníamos que continuar y leernos la segunda parte, que ya terminábamos. Os recuerdo que este grupo, cuando yo empecé, hacía las metas quincenales. Es decir, te lees la primera parte y 15 días después tú comentas la segunda, que me parece también una manera amena de hacerlo porque tú aquí te puedes organizar de otro tipo de manera. Pero nada, terminamos la primera meta y yo a los par de días yo la había terminado porque también yo estoy acostumbrada a las metas semanales. Entonces como, bueno, ya que estaba y estaba de vacaciones, pues ya cogí y me lo terminé. Y tengo que decir que a mí el final me pareció ya tan inverosímil, me pareció ya tan fumada, por así decirlo, ya que decía yo, esto es raro de narices y esto no hay por dónde cogerlo. Entonces, yo este libro con pincitas, pensé que iba a tener otra resolución. Eh, Me sorprendió el final, es que como el libro era tan raro, y ya llegó un momento que eso empezó a desvariar de una manera que era como inverosímil, que a mí este libro no me terminó de convencer. Le puse 3,5 estrellas en el Goodreads. No quiero decir que me desagradó, porque sí es verdad que me pasó como el de la bahía, que la primera mitad te resulta curioso y te apetece como seguir leyendo para saber qué va a pasar. Pero, ¿qué me pasó? Me pasó lo mismo que con el de la bahía. Cuando yo terminé de leer este libro, me dio la sensación de que había perdido el tiempo con él. Me dio la sensación de que lo que me contó era como un cuento chino. Y que tanto rollo para tener un final de aquella manera. Entonces, no sé, creo que esta autora no es para mí. A ver, hay autores que no son para uno, pues por lo que sea, seguramente esta autora guste a muchísima gente, pero a mí hay algo que no me termina de encajar. Puede ser que yo sea muy racional, que mi fantasía o mi mente no va por los lares que va a la mente de esta señora. Entonces, claro, a mí eso me hace ruido y me choca. Entonces, ya os digo que no es una historia para mí. ¿La recomendaría? Pues que no lo sé. Es que es difícil de saber si recomendar este libro o no, porque seguramente esta autora tenga pues gente que la adore y gente que la odie. Entonces, no lo sé. Eso lo dejo a vuestra elección. Si os apetece, lo leéis, y si no os apetece, pues no lo leáis. Y no pasa absolutamente. Tampoco os perdéis nada del otro mundo, ¿vale? El segundo libro que leí en el mes de septiembre fue El cuarto mono, que es el inicio de la saga que lleva el mismo nombre, El cuarto mono. Este lo realicé en el club de lectura de Hablemos de Libros y tengo que decir que este primer tomo es espectacular. No da tregua, es una historia súper dinámica. Hay una parte que hay un diario, que eso te mantiene, pero bueno, que te muerde hasta las uñas de los pies si llega. Creo que para mí lo más interesante de este libro es el diario y creo que eso nos pasó a todos los que comentamos en el grupo. Porque lo que es la investigación policial como que nos importaba un poco un bledo. Nosotros queríamos el salseo del diario, porque no veáis qué salseo hay en ese diario. Nos van a contar una historia de una familia muy, muy rara a través de los ojos de un niño que nos va contando qué le sucede a su familia. Eso por una parte, que es la historia pues de este diario, pero que aparte hay como una especie de asesino en serie que va mutilando a sus víctimas, les quita una oreja, les quita un ojo, les quita la lengua, va mandando cajitas. Entonces, claro, por un lado tenemos la investigación de los asesinatos pues de este asesino en serie y aparte tenemos el diario que no sabremos
al principio de quién es, pero más adelante sí sabemos quién es. Y claro, esa mezcla entre las dos historias, que ya os digo que coge más fuerza el tema del diario, hace que tú estés pegado a las páginas y que te comas las metas así, plas, plas, plas. Bueno, es que este libro, menos mal que lo leí en lectura compartida, porque esto me lo hubiese leído yo en 4 tardes. Porque además tampoco es un libro que sea muy flaco, es un libro bastante gordete. Lo que pasa es que los capítulos son muy cortitos. Claro, como tienes el incentivo ese del diario, pues te da por leer más rápido. A ver, este primer tomo me ha gustado mucho, pero, aquí va a haber un pero, y voy a hacer un poco de Mónica del futuro. Acabo de terminar el segundo tomo, que es La quinta víctima. Ya os lo comenté en el vídeo este del TBR, que se me ha hecho bastante bola, pero bueno, ya lo terminé. No os quiero contar mucho más hasta que no llegue el WhatsApp para yo comentaros qué me ha pasado con este libro. ¿Seguiré la trilogía? Sí, porque ya que empecé la termino y ahora ya quiero saber qué pasa en el tercero, pero ya os digo que el segundo es bastante flojito. Así que bueno, si queréis leer el primero, que el primero además cierra bastante bien. Ya lo del segundo, no sé, creo que es algo de cuestión de marketing. Mire, no lo sé. Cuando termine el tercero ya haré una valoración completa de la trilogía y ya os comentaré si merece la pena leerla completa o si solo te lees el primero ya te quedas bien. No quiero adelantar acontecimientos hasta que no termine el tercer tomo, pero bueno, en principio os puedo contar esto. El tercer libro que leí es este, El escondite de Ian Rankin. Continúo con la saga. Os recuerdo que leí Nudos y Cruces y esta es la segunda parte. El primer libro es que nos presentan al inspector Rebus y este ya, lo que es la cuestión personal del inspector Rebus va un poquito aparte y se centra más en el caso que nos vamos a encontrar en el escondite. Aquí nos vamos a meter en el Edimburgo marginal, vamos a meternos de lleno de estos jóvenes con problemas de adicciones, con problemas de ocupaciones de casa y aparte vamos a tener unos símbolos esotéricos que aparecen cuando hayan el cadáver de uno de estos muchachos. ¿Y qué es lo que va pasando? Aquí vamos a encontrarnos no solo la marginalidad de Edimburgo, sino también policías corruptos, política corrupta, la corrupción en muchos grados, la prensa, hay como un botiburrillo y el inspector Rebus intentando averiguar qué es lo que está pasando en Edimburgo. Se mete en un montón de problemas, entre comillas. Tiene un nuevo ayudante. ¿Tienes que leerte el primero para leer el segundo? Sí y no. A ver, si quieres seguir la trayectoria del inspector, deberías de leerte el primero porque, claro, aquí tú te vas enterando de unas cosillas que le sucedieron en el libro anterior, pero que como que continuaban. Pero en este momento tienes que saber, porque hay una trama del inspector Rebus que es un poquito personal, que si no sabes la anterior, pues a lo mejor no te enteras mucho. Me encanta el inspector Rebus este, porque la verdad es que no tiene esos clichés famosos de ese señor que es alcohólico, que es adicto a las pastillas, que sale de trabajar y se toma su cervecita. Pues sí, también, no os voy a engañar, pero no se coge las cosas que se coge y si se coge alguna es algo esporádico, pero que no habitual en él que esté todo el día ahí mamado. Entonces, me ha gustado mucho también este segundo libro. Quizás me gustó este un poquito más que el primero porque este va más a saco con el caso y el anterior era algo más como personal, para conocer al personaje. ¿Continuaré con la saga de Ian Rankin? Sí. ¿Por qué? Porque tengo 5 libros de esta saga. El siguiente es este, Uñas y Dientes. Aún no lo he leído. Quiero ver si lo puedo leer ahora en noviembre y si no ya lo dejo para diciembre. Y nada, pues ya os contaré. Tengo que decir que estos libros se leen bastante rápido. Tiene capítulos cortos, la lectura es bastante dinámica. La letra, que es muy importante, es una letrita más bien tirando a grande.
El tercer libro que me leí es Billy Summers de Stephen King. Este lo leí con el club de lectura de mi amiga Miroslava y este libro es brutal, 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 brutal. Es que este libro me encantó. Yo no conocía esta faceta de Stephen King de novela negra. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Claro, yo estaba acostumbrada a leer a Stephen King de libros de terror, de un poco de fantasía, pero de novela negra, no. Y la verdad es que este libro es brutal. Es súper dinámico, la historia engancha muchísimo. Nos vamos a meter de lleno dentro de la piel de un sicario o de un asesino a sueldo que le van pasando un montón de cosas. Porque claro, tú te metes en el pellejo de este hombre y dirás tú, un hombre sanguinario, un hombre sin escrúpulos. Pero detrás de Billy Summers, en su corazoncito, se encuentra un ser humano muy humano. Y eso es lo que más me gustó de este libro. Tiene un comienzo que es brutal. Vamos a conocer a Billy Summers, que lo contrata para que aniquile a un señor que tiene unas cuentas pendientes con la ley. Y en el juzgado tiene pues que hacer desaparecer a este señor porque Billy Summers es un francotirador. Nos van a contar, Billy Summers también nos va a contar su vida a través de un diario. En esto se parece un poco a lo del Cuarto Mono, pero no tiene nada que ver. Y vamos a saber por qué Billy Summers es como es. Porque Billy Summers, aunque sea un sicario sin escrúpulos, o eso es lo que tú quieres entender, estás totalmente equivocado. Porque Billy Summers es súper humano. Tiene humanidad. Entonces, claro, tú vas entendiendo a Billy Summers porque él te va a contar qué le sucedió de niño, qué le pasó en su adolescencia. Entonces tú, claro, vas a sentir muchísima empatía con él. La historia da un giro impresionante porque, claro, ya sabemos la primera parte, ¿no? Lo que tiene que hacer. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Eso lo dejo que tú lo leas. Pero es que el libro, que cuando tú llegas a una parte dices tú, bueno, pues esto ya estará. Ay, amiguitos, que esto tiene una vuelta de tuerca, nos va a meter por un montón de aventuras, un montón de personajes. O sea, el libro es brutal, brutal, brutal. Es que, a ver, leyendo Billy Summers, a mí me ha entrado la curiosidad de leer Mr. Mercedes, que creo que también es una trilogía también de novela negra. Entonces me pica muchísimo la curiosidad, porque si es igual que esta, igual de buena, creo que va a merecer mucho la pena. Eso lo dejaré para el año que viene, de leerme Mr. Mercedes, la trilogía, porque sé que en la biblioteca están los libros. Así que, ¿qué queréis que os diga? Billy Summers os lo recomiendo sí o sí. ¿Nos gustó a todos los del grupo de Miroslava? Creo recordar que sí, que nos gustó a todos. Quizás a alguna persona no le gustó mucho, no le gustó el personaje. Yo sí que lo vi súper humano y súper real. Pero bueno, no sé, a mí es que me encantó este libro, yo os lo recomiendo, Billy Summers, si no lo habéis leído. Por ejemplo, para estrenarte con Stephen King, si te dan pánico las novelas de terror, creo que este es ideal para esas personas que no les gusta el terror, pero les gustaría leer algo del autor. Y este os lo súper recomiendo porque es buenísimo, no decae en ningún momento. A mí se me hizo muy, muy amena la lectura y te da esa ansiedad de querer seguir leyendo, porque de verdad que Billy Summers es un súper personaje y tiene un final súper redondo. Es que va, maravilloso este libro, es que me ha encantado, tiene 5 estrellas este libro. Y por último, y no menos importante, voy a hablaros de Óleo sobre Negro. Este es un libro que leí gracias al Club de Lectura Medianoche. Es de una autora autopublicada que se llama Valle Miranda. Y tengo que deciros que a mí este libro me gustó mucho. Como os comenté al principio del vídeo, yo llevo poco tiempo en este club de lectura. Entonces, cuando ellos propusieron leer este libro, yo dije, pues no conozco a la autora, venga, me aventuro. Ya sabéis, los que lleváis tiempo conmigo, ya sabéis que yo soy así como, venga, que sea lo que Dios quiera. Y nada, pues ahí que me embarco. Pero claro, me di cuenta
de que es que había un primer libro. Entonces, claro, yo iba con un poquito de miedo. Y lo comenté en el grupo, sí, tenía que leerme tenía que leerme el primer libro para poder leerme yo el segundo. Pero me comentaron que no, la autora mismo me comentó que no hacía falta porque son dos historias totalmente independientes. Sí es verdad que comparten personajes, tanto el personaje principal masculino como el personaje principal femenino. Pero eso no te impide para que tú puedas disfrutar de la novela, aunque tú no sepas qué pasó en el primero. Porque yo creo que en el primero lo que te cuentan es un poco la relación entre estos dos personajes, pero vale, que en el segundo libro lo intuyes, que no hace falta que te leas el primero si no lo quieres leer. Entonces, pues nada, yo me aventuré, me leí este libro, me gustó muchísimo. Ya sabéis, lo que me conocéis, que yo soy un poco reacia a leer novelas históricas porque me suelen aburrir soberanamente, pero este no lo puedo considerar tampoco un thriller histórico. Es un thriller, sí, y tiene algo histórico también, porque aquí hay un personaje principal, un personaje que no es, vamos a decirlo así, tangible, que es un cuadro de Goya, un cuadro de la época oscura. Y este va a ser uno de los personajes principales. Ya sabéis que a mí me encanta cuando hay un personaje que no es una persona, sino que es un objeto, y que ese objeto tenga tanto valor en la historia que sea otro protagonista. Y para mí, ese cuadro también fue protagonista de la historia. De hecho, es el protagonista principal de la historia. Y aquí nos vamos a encontrar con muchos asesinatos, un cuadro desaparecido. Tenemos por un lado Sevilla, con la paisajística de Sevilla, con una comisaría llena de mujeres, que también me pareció algo súper curioso. Después, en el norte, tenemos otro caso, por así decirlo, que no sabemos si va a estar relacionado con el caso de Sevilla o no, y muchas pistas falsas para saber qué pasó con ese cuadro, qué esconde ese cuadro de Goya y qué historia hay en ese cuadro de Goya. Me parece que la apuesta es súper arriesgada, pero que Valle supo conducirla muy bien. A mí la verdad es que me gustó mucho, fue un libro que disfruté, que me gustó, que me entretuvo muchísimo, y lo más importante es que yo, que ya sabéis, los que me conocéis hace tiempo, que mi cabeza siempre va como 1000 por hora, a mí me recordó a dos casos súper famosos de España, que no lo voy a decir aquí, porque si queréis leer el libro, pues a lo mejor os digo los dos casos y os hago mucho spoiler, pero yo se lo comenté a ella, particularmente le dije, oye, Valle, ¿sabes que leyendo tu libro me he acordado del caso y del caso? Y a ella se le sorprendió mucho de que yo y Lara, esos dos casos, con su novela, que no tienen nada que ver. De hecho, ella me dijo que ella no se había inspirado en esos casos ni nada. Simplemente yo, mi cabecita, mi cerebrito, que ya sabéis que le da 1000 vueltas a todo y veo cosas por amor donde no las hay. Os recomiendo mucho este libro. A mí me gustó mucho. No quiero contar mucho más de este libro porque creo que tenéis que descubrirlo ustedes para que veáis qué aventura y qué historia tan interesante nos cuenta Valle en este óleo sobre negro, que me ha parecido una apuesta, ya os digo, súper arriesgada, pero muy, muy, muy interesante. Me ha gustado mucho, la verdad. Así que desde aquí, Valle, decirte que muchas gracias por este pedazo de novela y que ha sido un placer conocerte en el grupo de Medianoche. Y desde aquí quiero decirte, Valle, que muchas gracias por tu generosidad, porque nos aportaste un montón de cosas súper interesantes el día que nos reunimos para hablar de tu libro. O sea que felicidades por esta obra, que a mí me gustó mucho. Y nada, y a todos ustedes que le deis una oportunidad a Valle, que leáis voces nuevas, que hay voces nuevas que están rompiendo fuerte, que tienen historias muy interesantes, pero que no tienen voz, pues, como esos grandes escritores. Pero yo en este pequeño canal voy a intentar siempre, en la medida que me sea posible, pues daros a conocer estas nuevas voces, porque creo que puede ser interesante. Bueno, finalizamos aquí con estos 5 libros, quedan muchos más para los Wattpad, pero bueno, para que esto no se haga pesado y tedioso, lo dejamos aquí. Regálame un like si te ha gustado,
Coméntame si has leído alguno de los libros que te he traído, si también perteneces a algún club de lectura. Si me quieres recomendar algo, igual, me lo dejas en comentarios. Que si no estás suscrito, suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a mí me hace un enorme favor. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!